momento para alabar el nombre de nuestro Dios. Dice el Salmo 5, en el versículo 11 y 12: pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Aleluya. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Aleluya. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Cruzando el valle voy hasta llegar allá, a la mansión de Dios, donde Jesús me esperará. Allí no habrá dolor ni llanto para mí, allí yo cantaré siempre feliz con mi Jesús. La paz de Cristo siempre en mi alma, Él me da vida, me da salud, me corona allá en la gloria, en su ternura me da presión. Cruzando el valle voy hasta llegar allá, a la mansión de luz donde Jesús me esperará. Allí no habrá dolor ni llanto para mí, allí yo cantaré siempre feliz con mi Jesús. La paz de Cristo siempre en mi alma, Él me da vida, me da salud, y una corona allá en la gloria, en su ternura me da presión. Gozo, gozo yo quería, pero no buscaba donde no lo había. Y gozo quería, pero no buscaba donde no lo había. Pero fui a Cristo, el dador de la vida, lleno de ese gozo que yo quería. Pero fui a Cristo, el dador de la vida, lleno de ese gozo que yo quería. Así, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba, así, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios, así se alaba Dios, así para ti, mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor.
que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, que mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Buenos días, Dios les bendiga a cada uno. Damos gracias a Dios que nos permite poder ingresar a sus hogares en este domingo, hermoso domingo, que Dios sabe bendecirnos y de regalarnos a cada uno de nosotros. Dios tiene una palabra maravillosa para la iglesia, Misión Urbana, para todo aquel que nos está oyendo, nos está viendo en las redes, de tal manera de que también usted sea bendecido, porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros y llama a su iglesia a congregarse. La palabra de Dios, como título del mensaje de este día, tengo la victoria por la fe. La victoria por la fe. Yo quiero ir a Romanos 12, verso 2, Romanos 12, verso 2, que dice así la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar a Dios para que Dios bendiga el mensaje, la vida de cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre Celestial, levantamos nuestras manos a ti, mi Dios, sabiendo que tú eres el Dios maravilloso, eres el gran yo soy, el que hace todas las cosas. Para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada difícil. Agradecemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, mi Dios, al Rey de los siglos, al inmortal invisible, al único y sabio Dios. Sea todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra, mi Dios, que ya es bendita, siga bendiciendo a todos los que están aquí conectados. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Rey. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús de Nazaret. Dios le bendiga y gracias a Dios estamos nuevamente aquí en Misión Urbana llevando la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Yo me pongo muy contento por eso y agradezco a Dios que me da la oportunidad de poder estar delante de sus hogares predicando su bendita y eterna palabra. Bueno, y repito Romanos 12:2. Es una manera de que Pablo está previendo que todo cristiano debe buscar la manera
de poder cambiar, ¿no? Es así la palabra, no conforméis a este siglo, o sea que no te amoldes a los rudimentos de este siglo, a la costumbre de este siglo. Y dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, debe haber un cambio en la vida de cada uno de nosotros, pero esa renovación debe ser en nuestro entendimiento. Algo tiene que haber en nuestros pensamientos, algo debe haber en nuestras ideas, de tal manera de que ahí nace el cambio que debe operar en cada uno de nosotros. No en nuestra propia voluntad, no en lo que nosotros sentimos, sino que en el entendimiento debe haber una transformación que opera como inicio de una vida llena del Espíritu Santo de Dios en la vida de todos nosotros. Y es importante de que podamos tener nosotros esa claridad que la palabra de Dios nos está mencionando en este día. Dice, y que para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es interesante que la voluntad de Dios para nuestra vida será siempre buena, agradable y perfecta. Miren que dice la voluntad de Dios, no dice la voluntad de cada uno de nosotros, porque a veces nosotros queremos manejar nuestra vida a nuestra propia voluntad y no a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es interesante todo eso. Ok, yo para iniciar el mensaje de este día, quiero comenzar aceptando de que la verdad es la verdad. Jesús es la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Me gusta mucho que usa 3 frases interesantes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Me quiero centrar en la verdad. Esa hace llamar la verdad. Todo lo que Él enseña es la verdad. Y para que tú puedas tener esa victoria espiritualmente hablando, tú debes conocer lo que es la verdad. Y solamente tú puedes activar tu vida de fe basándote en la verdad. Solo entonces vamos a actuar como Dios quiere que actuemos. Cuando le pongamos interés a conocer la verdad. Es interesante todo eso, ¿eh? Me gusta mucho. Jesús mismo lo dice en Juan 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Repito ese pasaje. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Miren que Él lo recalca. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú aprendes la verdad, tú vas a ser libre. ¿Libre de qué? Libre de cualquier atadura que pueda haber en esta vida, libre en cualquier cosa que puede derrotarte, frustrarte, amargarte la vida. El Señor nos dice que seremos libres, pero cuando conozcamos la verdad, ese conocer no es tan solo teoría, sino en la palabra en el griego, es que tú le pongas un énfasis a esa verdad, un énfasis a ese conocimiento. Y entonces cuando tú te basas en eso, entonces tú tienes esa vida como Dios quiere que tengamos todos nosotros. Ok, la vida llena del Espíritu. Yo quiero recalcar esa frase, la vida llena del Espíritu. Es una vida de fe. La vida llena del Espíritu es una vida llena de fe. Y es interesante eso. Okay, la fe siempre tiene a la verdad como su objeto. La fe siempre va a buscar su objeto, que es la verdad. Me quiero centrar en la verdad. La verdad es importante. Llega un momento en que nosotros creamos por nuestra propia voluntad, nuestra opinión, nuestras decisiones. Pero eso no es la verdad de la palabra de Dios. La fe se fundamenta. El objeto de la fe es la verdad que en ella hay, en la palabra de Dios. Y es importante de que tú puedas tener claro de que si tú quieres vivir una vida plena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, tu fe debe estar centrada, debe ser movida por la verdad. De lo contrario, tú vas a ser por tu propia voluntad y va a haber una vida de frustración y de
derrota. Y es lo que Dios no quiere. Ok. De muchas verdades que la palabra de Dios tiene, yo quiero nada más mencionar tres cosas. Hay una verdad que nadie lo puede cambiar, ni lo va a cambiar nunca, es que dentro de cada creyente está morando el Espíritu Santo. Es una verdad que nadie en el mundo te la puede refutar. Dentro de cada creyente mora el Espíritu Santo. Cuando tú eres un verdadero creyente, cuando tú hayas aceptado a Jesucristo de corazón, en tu interior mora el Espíritu Santo. La segunda verdad que yo quiero mostrar también es que el mismo Espíritu Santo en nosotros manifiesta la vida de Cristo en nosotros. Te quiero explicar mejor esto. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, lo que va a hacer es que nosotros manifestemos la vida de Jesucristo en esta tierra. Por eso algunos cristianos dicen, déjame ver al Jesús que está en ti. Y hay que mostrar quién mora en nosotros. Si mora el Espíritu Santo de Dios o mora mi yo. O mora mi deseo. Y es interesante eso, ¿no? Muy interesante. Y lo tercero que quiero mostrarle de verdad es que el Espíritu Santo va a hacer que se manifieste el carácter de Jesucristo en nuestra vida. Que se manifieste el carácter. Poniéndolo de otra manera, que se manifieste el fruto del Espíritu Santo en cada creyente. No es que tú hagas un esfuerzo sobrehumano para lograr ese fruto, no. El Espíritu hace que se muestre, que salga ese fruto en la vida de cada creyente. Y dice, por su fruto lo conoceréis. Tú sabrás quién es quién por el fruto que se deja ver en su vida. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Que podamos conocer a las personas por el fruto que se ve en ellos, que se muestra en ellos. Es muy interesante. Ok, basándonos en eso, siempre el objeto de nuestro crecimiento, de nuestra vida llena del Espíritu Santo. Bien dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en la cual hay solución. Antes, sed lleno del Espíritu Santo. Miren que dice, ser lleno. Y esa debe ser una vida normal de cada uno de nosotros. Buscar siempre la llenura. Okay. Nosotros somos, por naturaleza, personas carnales. Y la obra de la carne siempre se manifiesta para hacer las cosas malas. No me quiero centrar en ese tema, pero quería tocarlo por encima. Siempre va a haber una manifestación de la obra de la carne. Miren que recalco la obra de la carne. Eso lo dice Gálatas 5. Y eso es importante porque siempre cada uno de nosotros vamos a tener esa manifestación de la carne. En cualquier momento se sale el asunto. Pero debemos estar dominados por el Espíritu Santo de Dios a través de lo que son el carácter o el fruto del Espíritu. Interesante. Ok. Una vida llena del Espíritu es una vida llena de fe. De fe. Y es interesante, me gusta mucho eso, porque eso muestra de que nosotros debemos creer siempre en lo que el Señor dice. Ok. Dice Efesios 2, verso 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos. Dice, por medio de la fe. Dice claramente que por gracias sois salvos.
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. Dice el verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Yo quería ir y mostrarle algo rápidamente. El Señor cuando murió por nosotros, Él ocupó o Él llevó toda nuestra falta a la cruz del Calvario, pero dejó en nuestro cuerpo, en nuestra vida, todo su carácter, toda su gracia la dejó en nosotros. Mejor dicho, toda su justicia. Y quiero recalcar toda su justicia, porque el Señor manifiesta la justicia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Nosotros somos justificados no porque hacemos algo bueno, sino por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que hace la obra por nosotros. Por más que tú seas una persona que intente, te esfuerce por hacer algo bueno, dice Dios, eso no es lo que yo quiero de ti, yo quiero hacerlo por ti. Interesante. Que el Dios Todopoderoso dice, yo lo hago a través de ti, a través de mi Espíritu Santo. Lo que muestra eso es que ninguno se puede presentar delante de Dios diciendo de que por mi esfuerzo estoy aquí en el cielo. Ninguno. Más bien es por pura gracia, por puro favor de Dios, por puro amor de Dios en nuestra vida. Por eso le quiero decir, una vida llena del Espíritu es una vida de fe. Y me agrada mucho eso. Cuando nosotros queremos tener una vida potencial, una vida justa, una vida potencial, pero para tener una vida llena de esa justicia de Dios, eso debe ser directamente proporcional a nuestro deseo de permitirle que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestra vida. Conforme yo le permita al Espíritu Santo de Dios vivir en mi vida, en mí, así se va a manifestar toda la justicia de Dios en mí, toda la gracia de Dios en mí. No es porque yo sea un hombre que lo logre, que lo he buscado esforzadamente, sino que por pura gracia, por puro placer de Dios, se manifiesta esa justicia de nuestro Dios en nuestra vida. Y yo más adelante voy a agarrar un tema, un ejemplo que todos ustedes conocen, pero lo quiero manifestar de esa manera. Ok. Nosotros debemos entender también que nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que se manifieste en nuestra vida en todo momento. A veces somos nosotros los que queremos movernos todo y hacer todo, pero debemos dejar que sea el Espíritu Santo de Dios que nos dé esa victoria. Y llega un momento en que tú tienes una derrota, tú tienes una situación que tú no puedes controlar en tu vida, una caída, una debilidad que tú no puedes controlar. Tú tienes que permitir que el Espíritu de Dios sea el que haga esa obra en tu vida. Tú tienes que permitir que sea la gracia de Dios que haga eso en ti. Y eso es lo que es la misericordia de Dios. Una vez nos estuvieron hablando sobre cómo nosotros podemos conocer de que Dios permitió que fuéramos parte de su familia. Miren que Dios ha permitido que tú seas parte de su familia. Di conmigo, yo soy parte de la familia de Dios. Repítelo nuevamente, yo soy parte de la familia de Dios. Y eso es una verdad. Pero piensa un poco, ¿cómo un Dios, sabiendo que yo soy un hombre pecador, permitió que yo me acercara
a Él siendo un Dios santo. Y aún así Él me abraza y Él me acepta. Todo es por la gracia de Dios. Todo es por la misericordia de Dios. Un Dios santo abraza, se acerca, ayuda a un hombre lleno de pecado, lleno de faltas, lleno de problemas, pero se acerca para ayudarle a tener victoria. Qué tremendo es Dios. Y te dice, tú eres parte de mi familia, tú eres parte de mí. Y eso como me llena. Como que Él me diga, tú eres parte de mi familia. Tú eres parte de la familia de Dios. No es porque tú lo mereces, sino porque Jesús pagó el precio y Dios aceptó ese perfecto sacrificio en la cual Él abre sus brazos y te acepta como parte de su familia. Qué tremendo. Y no conforme con eso, Él viene y nos llena de su Espíritu Santo. Él va y nos llena para que podamos tener una vida llena de victoria, llena de su gracia. Qué tremendo es nuestro Dios. Él lo prometió, así lo cumplió. Hay veces que nosotros queremos hacer algo para agradar, pero no es tu esfuerzo, sino es el esfuerzo de Dios en mi vida. Hay un pasaje que yo quiero leerle, está en Colosenses 2:6. Miren lo que dice 2:6 y 7 de segunda de Colosenses. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Miren que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, de la manera como recibiste a Jesús. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. Por fe lo recibimos. Por pura fe, creyendo lo que había dicho, lo que había hecho. Lo creemos. De esa manera como tú recibiste, dice, anda en él de esa manera. Anda, continúa de esa manera. Nuestra vida comienza con fe, termina con fe. Siempre debe haber fe en nuestra vida cristiana. No solamente cuando aceptamos a Cristo, sino cuando terminamos nuestra existencia, debe existir también fe, que nos vamos a ir a su presencia. De principio a fin debe reinar la fe. Okay, vamos a seguir ese pasaje. Quiero volver a leerlo, el 6 y el 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Arraigado y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Y esa es la manera como Dios quiere que tú y yo vivamos, arraigados en Él en fe. Hay muchos que cuando empiezan la vida cristiana, acepta a Cristo, va a ser salvo, y créelo nada más, y le creen y lo aceptan. Pero en su andar diario dejan de creer en Él. Sí, dejan de creer en Él. Ya no son los cristianos de un inicio con una fe, certeza de que si Dios me salvó, me va a continuar manteniéndome hasta el final. Y eso es lo importante de la vida cristiana. La vida cristiana en victoria es que tú comenzaste creyendo, tú continúas creyendo y tú terminas creyendo en el Dios Todopoderoso. Y ahí está el secreto de tu victoria, de que crees por fe que Dios hará proeza, que sus verdades, no lo que tú piensas. Llega un momento en que uno tiene voluntad propia, al tener su voluntad propia, uno tiene su opinión. Y uno
amolda su opinión a su problema. Y así uno cree que está haciendo fe. Eso no es fe. Tú estás amoldando a tu criterio, a tu voluntad, lo que tú dices llamar fe. Pero la fe se debe centrar en lo que Dios ha dicho. Si Dios dijo aquello hay que creer. Si Dios dijo esto, en esto hay que creer. De tal manera de que tú puedas vivir conforme a lo que Dios te mandó desde un principio hasta el final de tus días. Lamentablemente hay muchos cristianos que comienzan muy bien, comienzan con una excelencia, pero en el camino se desvían y comienzan a vivir una vida no de fe, sino una vida de su propia voluntad. Moldeamos nuestra fe a nuestro problema y hacemos que nuestra fe sea consono al problema que tenemos y no a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces cada uno tiene un Dios para este problema, otro Dios para este problema, otro Dios para el otro problema. Y no vive en la victoria que Dios quiere que vivamos todos nosotros. Tenemos que aprender a vivir basándonos en lo que Dios ha dicho en su palabra. Su palabra es veraz, es verdad, no miente, no se equivoca. Tú debes vivir creyendo que todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. Tú debes de vivir de esa manera. Si Él dijo que tú serás sanado, cree que tú vas a ser sanado, vive creyéndolo. Si Él dijo que Él va a guardar tu entrada, tu salida, vive creyéndolo. Si Él dijo, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hay que vivir creyéndolo. De tal manera de que nosotros podamos tener la victoria que el Señor nos prometió. Lamentablemente hay muchos cristianos que viven en derrota. Muchos cristianos que comenzaron muy bien, con excelencia, pero después comienzan de alguna manera en el camino se desviaron. Y hay veces que dejamos que la obra de la carne tome control de nuestras vidas. Yo quiero repetir eso. Dejamos que la obra de la carne tome control de nuestras vidas. Y dejamos de creer en el Dios que todo lo puede. Y eso es muy interesante, que nosotros debemos tener. Ok, yo quiero ir al pasaje que todos ustedes conocen, pero yo lo quería traer a colación porque es un buen ejemplo, es el problema que tuvo David y Goliat. Yo sé que todos lo conocen, los niños, los jóvenes, los adultos, pero yo quiero traerlo, ya que ustedes lo conocen muy bien, y mencionar algo que me llama la atención sobre David y Goliat. Estaba este filisteo, un hombre bastante alto, grotesco, burdo, algo increíble ese hombre. Amedrentaba, asustaba, aterrorizaba al pueblo de Israel. Y llega un momento en que el terror nos paraliza. Sí. El terror nos paraliza. Llega un momento en que tenemos tanto miedo, tanto terror, de que estamos paralizados, no avanzamos. No hay avance. No hay la prosperidad que Dios prometió. Lo que hay es mucho terror en nuestra vida. Y no sabemos descansar en el Señor que nos llamó. Ok, este hombre Goliat salía, la Biblia dice que salía en la mañana y en la tarde insultando al ejército de Israel, que en ese tiempo estaba Saúl encabezando el ejército. La Biblia no dice cuántos eran cientos o si eran miles, pero eran soldados de Israel.
soldados que habían, de alguna manera, habían aprendido a defenderse, pero quizás no con excelencia, pero sabían cómo pelear, ¿no? Pero así como hay muchos cristianos que saben, que conocen la palabra, pero no saben cómo vivirla. Bueno, algo parecido estaba pasando. Era un valle, ¿sí? Un valle, había montañas, vamos a hablar de colinas, habían colinas a los lados. Y este hombre aparecía en la mañana, se regresaba, aparecía en la tarde. Dice la Biblia, por 40 días lo hacía, 40 días. Y nadie daba la cara en contra para defender al pueblo de Israel. Ni Saúl, que era el rey. Y llama la atención de que apareció de una manera prodigiosa, marcada, David, el joven, muy joven. Y él escuchó el problema y él se molestó. ¿Cómo ese incircunciso, cómo ese hombre cualquiera, un hombre que no es del pueblo de Dios, viene a hablar así al pueblo de Dios? Miren que él no defendió su postura. Él estaba defendiendo al nombre de Dios, y eso me gusta. Y él hablaba de que viene a insultar al ejército de Dios, del pueblo de Israel, que Dios era su dueño. Él no buscaba para él nada, sino que estaba irrespetando al Dios maravilloso al cual él servía con honor. Cada vez que nosotros tengamos un problema y no sabemos cómo darle la solución al problema, estamos honrando o deshonrando el nombre de nuestro Dios. Nosotros tenemos que ver cómo honramos el nombre de Dios nuestro, no el nombre de nosotros, sino el nombre de Dios. Y este hombre David decidió enfrentarlo, siendo jovencito, sin haber manejado la espada ni nada. No sabía nada de ese asunto, pero él conocía quién era Dios. Él conocía quién era el Dios que le había llamado, que le había salvado. Y es interesante que muchos conocen a Dios, pero no vivimos como si conociéramos a Dios. Vivimos como si no lo conociéramos. Entonces, David, conociendo quién era Dios, ese hombre se pudo enfrentar. Él le dice a Saúl, yo voy a ir a pelear por el pueblo de Israel. Y llama la atención, porque es bastante largo, todo el 1 Samuel 17, el David, y te voy a leer nada más algunos pasajes, dice, en el 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Miren que Saúl le dice, tú no vas a poder. Y llega un momento que la gente te va a decir, tú no vas a poder, pero cree que el Dios que te llamó sí puede a través de ti. Y por eso tú tienes que entender que no eres tú, sino es el Dios que vive en ti. Cuando tú tienes situaciones difíciles, no es el problema, sino es el Dios que está en ti que va a darle la solución al problema. Y eso se llama fe. Fe en la verdad. Toda verdad de la Biblia es una verdad a puño, una verdad. Y debemos saber que debemos vivir conforme a la verdad si queremos tener una vida llena del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida de fe. Una vida que ve la gloria de Dios, la manifestación de Dios. Ve cómo Dios se mueve, cómo Dios se glorifica. A eso tenemos que llegar nosotros. Ok, y sigue diciendo. Y la respuesta de David es algo interesante, que todavía tengo bastante tiempo. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada,
salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mira que ese se centraba el ejército del Dios viviente. Mira en quién se centraba él. Él no se centraba ni en Saúl, no se centraba ni en el nombre de Israel, no se centraba en él mismo, sino en el Dios, el ejército del Dios viviente. Es interesante de que él se centraba de esa manera, porque él sabía que la gloria era para Dios. Me llama la atención que él decía, cuando era oso o era león, se quería robar o matar a alguna de las ovejas, yo lo enfrentaba. Y llega un momento que así pasa en nuestra vida. Iglesia, presten atención, esto está interesante. En nuestra vida siempre habrá situaciones difíciles, las cuales estamos nosotros aprendiendo a enfrentarnos a esa situación difícil. David aprendió a enfrentarse a un oso y a un león porque venía su Goliat más adelante. Cualquier situación que tú puedas tener ahora o has tenido y has tenido victoria, Dios te está preparando para la situación de ahora y de mañana, que va a ser más grande que lo que tú tuviste ayer o aquel tiempo. Pero Dios nos prepara para cosas mayores que tengamos nosotros que enfrentar. Y es importante saber que el Dios que pudo librar a David del oso y del león es el mismo Dios, no cambió, no cambió. Es el mismo Dios que hizo que David se enfrentara a ese filisteo incircunciso llamado Goliat. Y es el mismo Dios que va a hacer una obra maravillosa en tu vida, porque la obra que Él empezó en ti, Él no la va a dejar a medio palo. Él va a seguir haciendo la obra hasta que tú seas lo que Él quiere que tú seas. Un hombre y una mujer que le pueda creer a Él. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Las situaciones que te han sucedido en el pasado y tú has visto victoria. Tú has visto victoria. Tú has visto victoria. Hay una situación que Dios te está preparando para algo mayor que viene adelante. Recuerda el Dios que te ayudó en el pasado. Recuerda ese Dios maravilloso que hizo maravillas contigo en el pasado. Es el mismo Dios que está a tu lado ahora en el problema que nos encontramos nosotros. Es el mismo Dios que hará maravillas después contigo. No importa la finanza, no importa el COVID-19, es un Dios maravilloso que tiene todo poder. ¿Habrá algo difícil para nuestro Dios? No lo hay. No lo hay. Pero debe haber alguien que le crea. Debe haber alguien que se enfrente. Debe haber alguien que se pare firme. Debe haber alguien que le crea a Dios para poder ver la victoria que Él tiene para su iglesia. O para tu vida. O para tu familia. O para tus seres queridos. Un Dios que le crea a Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Y David lo logró. David quedó sorprendido. Y me gusta lo que pasó. Todavía falta un poquito. David bajó la colina. Ya era, no sé si era en la tarde o era en la mañanita, pero él bajó la colina. Y bajando a la colina, él agarró un poco de piedras, unas piedras. Él seleccionó 5 piedras, 6 piedras. Él las seleccionó, las cogió. Y él se enfrentó a ese hombre, a ese problema.
Miren el proceso, miren el proceso. Él agarró las piedras. Dios no se manifestó cuando cogió la piedra. Dios estaba viendo la fe de ese hombre. Y de repente ese hombre se enfrentó a Goliat cara a cara. Estuvieron hablando. Y Goliat se puso bravo, se enfureció, se molestó. Porque David era un joven, la apariencia era de un joven. Y Goliat era un hombre grotesco. Y de repente ahí hay un intercambio de palabras muy acaloradas. Eran muy acaloradas las palabras. Se insultaban. Se había envuelto un conversatorio entre ellos dos para ver quién asustaba a quién. Y ya David, cansado de eso, agarró su onda. Pero todavía no estaba Dios manifestándose. Presten atención a esto, esto es maravilloso. Y agarró la onda, agarró la piedra y comenzó a darle vuelta a la onda. Nosotros no conocemos como una onda porque no lo usamos en Panamá, pero es un sistema para lanzar piedra. Nosotros usamos el biombo. Aquí en Panamá usamos el biombo. Pero allá usaban era una onda. Eran dos sogas, sí, dos extensiones de cuerda y había un pedazo de cuero o de una tela resistente y colocaban la piedra ahí y le daban vuelta, y le daban vuelta, y le daban vuelta. Y David hizo todo lo que un ser humano podía hacer, porque él sabía que Dios haría lo que él no podía hacer. Y David comenzó a darle vuelta a esa onda, y le daba vuelta a esa onda, y le daba más fuerte a esa onda, y cuando llegó el momento, él soltó una de las cuerdas, y sigue dándole vuelta, pero ya soltó la piedra, suelta la piedra, y la piedra va, y Goliat venía corriendo, furioso, a acabar con David, pero no sabía que la piedra iba hacia él. Pero no era una piedra grande, era una piedra pequeña. Pero esa piedra en la mano de Dios es superpoderosa. Ese proyectil que lanzó David era pequeño, pero en la mano de Dios era algo grande. Y esa piedra fue agarrada por un ángel. Digo yo, un ángel, el mismo Dios hizo que esa piedra llegara y se incrustara, se metiera, perforara la frente de Goliat. Goliat ni siquiera por la efervescencia de la sangre caliente que él tenía, no se dio cuenta que la piedra entró y perforó su cráneo. Es como si uno agarrara un Magnum 44, esa pistola, una Magnum 44, es un arma poderosa. No cualquiera puede disparar esa arma. Agarra esa arma y la dispara, va a un proyectil que tiene una potencia increíble, y cuando él entra abre un boquete, un hueco grande, y eso es lo que pasó. Entró esa piedra al cerebro, el hombre no se dio cuenta, y cuando de repente vio que la sangre corría por su cara, se asustó, pero ya era tarde, así que tuvo que caer de bruces, cayó de cara, ¡plá! Sonó un estruendo, todo el mundo quedó con la boca abierta. El hombre que gritaba ya no gritaba. El hombre que asustaba ya no estaba asustando a nadie. Y David entonces corrió donde estaba él para sacarle la espada y cortarle la cabeza. No fue la piedra, no fue David, fue el Dios que hizo la obra. No eres tú que haces la obra, sino el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida es el que hace la obra. Esto es cosa de fe. Esto es obra de que tú le puedas creer al Dios poderoso. Y David le creyó. Y cuando él le creyó, el pueblo de Israel quedó sorprendido. No lo podían creer. Y gritaron de alegría. Mientras el otro pueblo de los filisteos quedaron asustados. Y dijeron, si este jovencito mató a nuestro galeador, a nuestro hombre, nuestro héroe, ¿cuánto no hará el resto? Así que salieron huyendo. ¿Y cómo quedaron con ánimo? Ya
ya el terror no invadió al pueblo de Israel, sino que la victoria. Y eso es lo que Dios nos llamó a nosotros, ser más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. La victoria. Recuerda que el terror paraliza, pero la gracia de Dios te hace victorioso. La fe tiene que movernos. Tenemos que creerle al Dios Todopoderoso. Él no ha terminado con nuestras vidas. Él sigue trabajando con nosotros. El mismo Dios que estaba peleando a favor de David contra Goliat y ganó, fue Dios que ganó, fue Dios que estuvo ahí metido, fue Dios que le incrustó la piedra y perforó el cráneo y se metió en el cerebro y revolvió ese cerebro e hizo que brotara sangre. Ese mismo poderoso Dios todavía está con nosotros y no contra nosotros. Es el mismo maravilloso Dios que tiene cosas grandes para tu vida, que tú le tienes que creer, para que entonces tú puedas glorificar su nombre. No es tu nombre, no es tu habilidad, es que Dios sea glorificado como Él quiere ser glorificado. Se lo merece nuestro Dios, se lo merece. Mi Dios dirá, ¿quién me cree y va hacia adelante? ¿Quién me cree para ver mi gloria en su vida? ¿Quién me cree? Y eso es lo que Dios está buscando, que tú le puedas creer. Los problemas financieros que están azotando todo el mundo y también a nuestro país, Dios tiene poder sobre esos problemas financieros. La enfermedad que pueda ocasionar este virus, Dios tiene poder para sobre ese problema. Él tiene poder. No digo que seas imprudente, que seas prudente, pero tú tienes que creer en un Dios maravilloso, un Dios que todo lo puede. Me gusta la palabra que dice, ¿habrá algo difícil para Dios? Pero Él dice antes, yo soy el Dios de toda carne. Él dice, yo soy el Dios de toda la humanidad. De toda la humanidad. ¿Habrá algo difícil para mí? Y tú tienes que contestar, sí o no. Si tú contestas no, tu fe está bien arraigada. Si tú dices que sí hay algo difícil, entonces tú no tienes fe en Dios. No hay nada difícil o imposible para nuestro Dios. Yo quiero ver cómo terminamos ya. Yo quiero orar a Dios por tu vida, para que Dios haga algo maravilloso. Padre Celestial, te doy las gracias, alabamos tu nombre, mi Dios. Padre, tu palabra ha sido expuesta, te pido que tú bendiga a cada uno, mi Señor. Creemos en ti, sabemos que tú eres el Dios maravilloso, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Dios que nos llamó a salvación, es el mismo Dios que nos llamó a victoria, es el mismo Dios que nos lleva a su gloria, es un mismo Dios maravilloso. Creemos en ti, esperamos en ti, sabemos que en ti tenemos nosotros tu gracia, Señor. Padre, bendice a cada uno de los que están conectados con nosotros, bendice a sus vidas, Señor. Toma control de ellos, mi Rey, en el poderoso nombre de Jesús, que puedan ser valientes y llevar tu palabra, hablar de ti a los demás, y que pueda, mi Señor, la iglesia crecer en medio de esta pandemia, que la iglesia crezca, porque tú eres un Dios que sabe multiplicarnos, que sabe hacer que su gracia sea conocido, un maravilloso Dios, el único Dios, al sabio Dios, al Rey de los siglos, al inmortal invisible. Tú eres único Dios, bendito sea tu nombre por siempre. Declaro tu vida bendecida, prosperada en gran manera, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, doy la gracia a Dios por lo que Él hace y seguirá haciendo en la vida de todos nosotros. Amén y amén. Antes de terminar, quiero informarle que pronto estaremos anunciando una apertura. Me estoy reuniendo con un grupo de hermanos para poder tratar sobre lo que es
el protocolo de salud, de sanidad y todo ese asunto. Tenemos que tener todos los implementos y estamos en eso para que todos ustedes sepan. Estamos buscando tener todo bien arreglado. Tenemos que hacer una nota al MINSA para que el MINSA pueda venir y evaluar cómo está el lugar, si tenemos todos los implementos de salud para que podamos abrir, ¿no? Así que estamos en eso para que todos ustedes sepan, esperando en Dios, confiando en Dios, que pronto podemos abrir y así reunirnos, quizás no todos juntos, sino por grupos, porque así lo está pidiendo el MINSA, y lo podemos hacer por un tiempo, y después todos juntos como antes lo hacíamos, pero reunirnos y vernos, saludarnos, siempre con el distanciamiento, con el cubreboca, con el gel alcoholado, toda la sanidad que nos prescribe el MINSA y el Mitradel para que Dios sea exaltado. Así que Dios les siga bendiciendo, iglesia. Un abrazo a todos ustedes y pronto estaremos en comunión para informarles más sobre nuestro avance. Que Dios les bendiga y podemos ir en paz. Amén.